todos, bienvenidos a mi canal que es Kiari Silver. Como siempre, súper contenta de que estén aquí nuevamente. Gracias por suscribirse y dejar su like. Aquí les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir. Y hoy les traigo un video muy interesante sobre 5 riesgos de vivir en la época victoriana. La época victoriana fue una era audaz y emocionante, llena de nuevas ideas y descubrimientos, así como de grandes cambios científicos, muchos magníficos que revolucionaron la manera de vivir y algunos otros que fueron terribles e imprevistos. Detrás de las elegantes fachadas y vestidos exquisitos, se ocultaban riesgos que amenazaban la salud, la seguridad y la vida cotidiana de las personas que habitaron en este periodo histórico. En la época victoriana, las velas eran una fuente de iluminación común. Las utilizaban en sus hogares, tanto en lugares públicos. Sin embargo, su uso también conllevaba varios peligros. Uno de los mayores peligros asociados con las velas era el riesgo de incendio. En aquella época, las velas eran generalmente hechas de cera o sebo y se colocaban en portavelas de metal o madera. Si una vela se caía o entraba en contacto con algún material inflamable, como las cortinas o muebles de madera, podían fácilmente provocar un incendio, que se propagara rápidamente. Los periódicos de la época estaban llenos de tragedias a causa de las velas. Una víctima de estos desafortunados sucesos fue Fanny Longfellow, nacida un 6 de octubre de 1817, hija de un próspero comerciante y fundador de la ciudad de Lowell, en Massachusetts. Fanny tuvo la desgracia de que una vela cayera sobre ella y su enorme vestido, y que rápidamente el fuego se empezara a expandir por los textiles. Su marido intentó extinguir las llamas con la mayor rapidez posible, pero debido a la gran cantidad de capas altamente inflamables en sus prendas, le fue imposible exterminarlo. Desafortunadamente, Fanny Longfellow fue consumida por el fuego y su vida terminó instantáneamente en el año de 1861. Si tenemos en cuenta que una veladora encendida ya es peligrosa, ¿se pueden imaginar si aún así le agregan arsénico? Esto fue lo que hizo el químico francés Michael Eugene. En los albores del siglo XIX, la materia prima de la fabricación de velas era el sebo o la cera de abeja. Las velas hechas con sebo producían mucho hollín y olían mal. Mientras tanto, aquellas que eran fabricadas con cera de abeja resultaban más costosas. Así que en el año de 1810, Michael apareció con una nueva técnica que separaba el sebo y, añadiendo un ingrediente secreto, el arsénico, convertía las velas en una mejor calidad pero a un precio más económico. Cierta noche, un profesor de química trabajaba a la luz de una de estas velas. Percibió un extraño olor a ajo que emanaba de la cera derretida, y esto le pareció un poco extraño. Sabía de antemano que los componentes del arsénico liberaban este olor tan particular a ajo, e identificó con precisión este ingrediente secreto. Para confirmar sus sospechas, este profesor de química hizo una serie de pruebas y divulgó lo encontrado, y apodó a este producto como las velas cadáver, por el mortal vapor que liberaban durante su uso. En Francia prohibieron esta clase de velas, pero esto no evitó que se popularizaran en Inglaterra. Entre 1835 y 1836 se desató un auténtico frenesí por estas velas, provocando así una grande cantidad de envenenamientos a causa de estas.
las lámparas de gas y aceite. Uno de los inventos que revolucionó la rutina de las personas en la época victoriana fueron las lámparas de gas. Pasar de la luz de las velas a las lámparas de gas cambió la forma en que la sociedad veía la noche. Estas lámparas brindaron muchísimos beneficios, pero la más destacable es que les daba mucho más tiempo para trabajar en la noche. Esto provocó en las personas altas expectativas, ya que consideraban que tener lámparas de gas o aceite era símbolo de alto estatus, lo que llevó a que varias personas recurrieran a maneras ilegales para obtener este invento. Como ya sabemos, la tendencia de los victorianos por utilizar compuestos peligrosos, estas lámparas no fueron la excepción. La combinación de hidrógeno, metano, monóxido de carbono y azufre que se encontraba en el gas que utilizaban, no solo era bastante inflamable, sino que también en algún lugar que se pusiera esta lámpara con poca ventilación corría el riesgo de asfixia por monóxido de carbono. Estas combinaciones de química provocó varios accidentes, tales como incendios o explosiones, y otros grandes problemas asociados se les sumaban a los malos sitios en los que eran ubicadas. Por ejemplo, cerca de cortinas, camas, manteles y mantas resultaban una locación bastante peligrosa. También hay que agregar que el olor que emitía era bastante desagradable y no solo incomodaba a las personas, sino se cree que también fue el causante de un surgimiento de alucinaciones. En el año de 1862, en un ensayo general para una ópera, la superestrella de baile Emma Libri llevaba un traje que evocaba elegancia y sofisticación femenina ideal. Estaba conformado por un corpiño de corsé y una falda esponjosa que terminaba alrededor de sus pantorrillas. Pero casi antes de su entrada al escenario, sus faldas se acercaron mucho a una lámpara de gas. Su hermoso vestuario se incendió y ella empezó a correr y rodar por el escenario intentando apagar las llamas. Era una pesadilla infernal para la gente que se encontraba en el público. Finalmente, un bombero logró extinguir las llamas y Emma sobrevivió esa noche y vivió otros 8 meses agotadores solo para morir de envenenamiento en la sangre a causa de las quemaduras. Los problemas con respecto a estas lámparas no cesaron y se siguieron distribuyendo a lo largo y ancho de varios países, siendo así una de las causas de muerte más comunes durante la época victoriana. Las tinas de gas. Podemos decir que los victorianos fueron los pioneros en los cuartos de baño. Por primera vez, la gente tenía una habitación entera dentro de la casa para que todas sus necesidades se realizaran en una privacidad dichosa. Antes de esto, los victorianos se bañaban en la cocina o en la habitación principal. Usaban una bañera móvil que se colocaba frente al fuego y se llenaba de agua tibia. Era una tarea que requería mucha mano de obra, además de mucho tiempo. En los hogares de las clases altas victorianas, este deber era responsabilidad del personal de la casa. Y así fue como llegó este moderno invento a las casas victorianas: el baño de gas. Era una bañera construida de metal conectados a una fuente de gas. Debajo del fondo de la bañera se encendería una llama que calentaba el agua en el interior. Era muy parecida a una cacerola en una placa con fuego, así que literalmente podías servirte si no tenías precaución. Estas no tenían protección alguna contra las quemaduras. La piel del bañista estaba totalmente en contacto por el metal que estaba siendo calentado por las llamas. Lo peor de este invento es que en esa época todavía no existía el termostato para poder controlar la temperatura. Estos baños venían sin advertencias reales de seguridad. La gente tenía poco conocimiento de cómo usarlos correctamente. Los periódicos de la época publicaban regularmente historias sobre las muertes causadas por el baño de gas.
pero el deseo de la gente por estar limpia superó sus precauciones de seguridad, como fue el caso de una mujer en la Inglaterra victoriana, que se dispuso a estrenar su bañera dándole un baño a su pequeño hijo de 2 años. Esta mujer se confió de dejar al pequeño dentro de la bañera solo en lo que iba por la ropa. Cuando regresó al cuarto del baño, encontró el cuerpo del pequeño inmóvil, con quemaduras tan graves que llevaron al menor a la muerte. Si las bañeras de gas ya eran por sí solas demasiado peligrosas, el riesgo no se detuvo ahí. También los retretes o toilets lo eran. La fontanería seguía siendo un concepto bastante novedoso para esta época, y la comprensión de los desechos humanos y los gases producidos no se entendían aún completamente. Los sistemas de aguas residuales en las casas victorianas no drenaban los suficientes residuos. Esto significa que los gases de los desechos humanos se acumulaban en las tuberías en lugar de ser expulsados. El metano es inflamable y explosivo. Cuando las aguas residuales se bloqueaban, cosa que pasaba muy frecuentemente, se les pedía a los trabajadores de fontanería que encontraran el bloqueo y así pues remediaran el problema. Pero las alcantarillas eran y son lugares oscuros, y sabemos que no existían las lámparas de pila como hoy en día. Ya nos podemos imaginar qué usaban: las lámparas de gas y aceite. Una vez estando dentro del fontanero y la llama desnuda entrar en contacto con los gases, se producían grandes explosiones e incendios, causando grandes pérdidas de vidas y también daño a propiedades, carreteras, muros y casas. O sea, la explosión se llevaba de por medio muchísimo. En algunas ocasiones, estos gases también se quedaban en las tuberías de los cuartos de baño y en los retretes personales de las casas victorianas, ocasionando que tan solo cuando alguien quisiera prender una vela e iluminarse mientras se disponía a hacer sus necesidades durante la noche, todo explotara sin dejar sobrevivientes. Los sombreros de fieltro, ese accesorio tan elegante de la época victoriana, tiene una historia bastante oscura. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, los sombreros llevaban mercurio para poder tratar el pelo de conejo o de castor, para así poderlo convertir en fieltro. Este químico hacía que las fibras fueran más fáciles de moldear, pero tenía un costo altísimo para la salud. La exposición prolongada a este tóxico de los vapores de mercurio provocaba una enfermedad conocida como locura del sombrerero, que incluía temblores musculares, pérdida de memoria, cambios de humor y, en los peores de los casos, alucinaciones. Era tan común entre los sombrereros que nació la frase "loco como un sombrerero". Ojo aquí que esto inspiró la frase del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas. Además, la moda de los sombreros de copa y otros estilos hechos de fieltro disparó la demanda, empeorando así las condiciones de trabajo de los sombrereros. No fue hasta el siglo XX que el uso del mercurio en la industria sombrerera se prohibió, marcando así el final de esta práctica tan peligrosa. Y llegamos al final de este video. Desde las locuras causadas por el mercurio hasta los incendios provocados por velas, la vida en ese entonces era aún más difícil. Es un recordatorio de lo afortunados que somos de contar con un poco más de estándares de seguridad. Pero bueno, si te ha gustado este video, este recorrido por el pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y coméntame por favor qué parte te sorprendió más. Si conoces otra curiosidad histórica que deberíamos de comentar aquí en el canal, déjamela en los comentarios. Hasta la próxima. Bye.